¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza Yo soy Rodrigo Salmerón. y estás escuchando Cuando el río suena. Acompáñanos con Santiago Zavala, Global Managing Partner de 500 Startups, el fondo de inversión que ha invertido en compañías como Canva, Reddit, Clip y Confío. Si solo tienes un minuto, lo más importante que pueden aprender operadores, inversionistas y fundadores de 500 es lo siguiente. Número 1. Si el núcleo de tu negocio es la tecnología, tienes que contar con los recursos para desarrollarla. En 500 solo invierten en cofundadores no técnicos cuando su servicio principal no es tecnológico. Número 2. Un buen inversionista sabe que te acompañará en el largo plazo. El equipo de 500 se reúne con las startups de su portafolio hasta 2 veces a la semana por varios años para apoyarlos estratégica y tácticamente. Número 3. La forma en la que te puede aportar un fondo de Venture Capital es con consejos, conexiones y oportunidades. En 500, el capital es una minúscula parte de su aportación a las empresas. Y por último, las barreras de entrada nunca han sido tan bajas. Santiago nos cuenta cómo el ecosistema de emprendimiento ha propiciado un círculo virtuoso donde se desarrollan servicios y productos nuevos que a su vez propician nuevos emprendimientos que entran al ecosistema y abaratan drásticamente cómo comenzar uno nuevo. ¡Bienvenidos! Cuando el río suena. Venga, perfecto, estamos al aire. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Muy bien. Sí, muy bien, porque nos estabas contando fuera del aire que había sido la mañana de más corajes de este año. Sí, fue una mañana complicada. Un saludo a Telmex. Pero ya salimos de ahí. ¿Tú cómo estás, Santiago? Afortunadamente muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, un placer tenerte por acá, justo como también te comentaba antes de empezar. Tu nombre y todo lo que hacen ahí en 500 Startups es algo que se ha mencionado mucho aquí en el programa, entonces pues eras un invitado obligado o alguien de su organización, ¿no? Pero pues qué gusto tenerte por acá y por fin estar conectando, la verdad. Justo creo que el impacto de 500 Startups y como de esta cancha que abrieron hace ya un buen rato, pues es algo de lo que se tiene que hablar y de lo que tenemos que como compartir un poco en este espacio, ¿no? Entonces, pues, antes que nada, para poner a todos en la misma página de qué es 500 Startups, ¿podrías contarnos cuál es su pitch de elevador o qué es lo que hacen ahí? Claro, nosotros, pues, o sea, si quieres así como el elevator pitch, pues somos un fondo, ¿no? Que invertimos en empresas normalmente de tecnología y lo que aspiramos a hacer, pues, es respaldar a los mejores y a las mejores emprendedoras del mundo con la intención de ayudar a que sus empresas, pues, tengan más probabilidades de éxito, menos probabilidades de fracaso. Y definitivamente como parte de esa misión está ayudar a con eso construir ecosistemas exitosos de emprendimiento en todos lados del mundo. Empezamos en 2012 con una oficina primero en San Francisco. La siguiente oficina que abrimos fue en México para hacer el Fondo de Latinoamérica Habla Hispana, que es ahí donde yo me integro a la organización. Y hoy tenemos 19 vehículos diferentes que invierten en diferentes lados del mundo. Tenemos oficinas en Southeast Asia, en Middle East. Tenemos algunos fondos en algunos lugares. Estamos abriendo muchas cosas en África. Justo estamos haciendo unas cosas divertidísimas en Egipto. Entonces, hoy tenemos un portafolio de 3,000 empresas en las que hemos invertido en 80 países diferentes, ¿no? Lo que nosotros tal cual aspiramos, ¿no? Es tratar de ser los mejores socios que estas empresas tengan en las diferentes etapas para ayudarles a lograr sus objetivos. Y te digo, eso sería como si lo trato de hacer como muy resumido la historia. Para mí, del lado de Latinoamérica habla hispana, pues justo acabamos de cumplir 10 años, ¿no? De que estamos haciendo esto aquí. Llevamos 267 inversiones. Hemos tenido la fortuna de trabajar con varias empresas que hoy son unicornios. Hemos tenido algunas otras empresas que pues se han vuelto muy relevantes en ciertas industrias y pues obviamente hemos tenido muchísimos fracasos de los que hemos aprendido y pues humildemente y con mucho también como respeto al esfuerzo que se ha realizado en todo el ecosistema, pues nos atrevemos a pensar que estos 10 años fue la exploración y el inicio y apenas estamos arrancando, ¿no? Claro. Oye, cuando dices esta palabrota que es ecosistema, te refieres, me imagino, como a todo el círculo que conlleva como todo este entrepreneurial scene que hay, ¿no? O sea, que desde que el emprendedor pueda encontrar inversionistas, que haya inversionistas como interesados en esto y que después esta persona pues eventualmente tenga un éxito, lo que sea, y esta misma persona también empiece como a invertir en nuevas empresas y como es como todo ese juego al que te refieres, ¿no?
Híjole, nunca he hecho el esfuerzo de tratar de definir exactamente qué es ecosistema en mi mente, pero es bastante amplio, ¿no? O sea, cuando pienso por qué 500 inicia en ese momento, yo personalmente venía haciendo un fondo anterior que se llamaba Mexican VC, y esos esfuerzos empiezan pues en diferentes formatos como alrededor de ciertos cambios que empezaron a pasar en el mundo, ¿no? O sea, todos empezando a tener un dispositivo conectado a internet en su bolsa, ¿no? Los smartphones, el App Store como un canal de distribución, las redes sociales como una manera de conectarnos en línea, pero también ser un canal para poder hacer marketing segmentado. Y entonces de repente como que empieza a disminuir el costo de empezar una empresa, Sí. donde quizá antes, pues no sé, piensa, hacer un e-commerce quizá te costaba levantar varios millones de dólares, tener un equipo grande, tener servidores, hacer desarrollo de software, y hoy pues quizá le das un clic a un Shopify y empiezas a vender mañana, ¿no? Hoy Claro. mismo. El costo de escalar esas empresas también ha disminuido porque no tienes que ser dueño de esa infraestructura, ¿no? Por ejemplo, tener la capacidad de escalar en la nube y otras cosas. Entonces, para mí eso es parte del ecosistema, es una parte del ecosistema global, ¿no? De startups, de cómo eso sucede. Eso trae miles de cosas, trae que sea más fácil empezar y escalar, trae mucha competencia, entonces necesitas ser el mejor en lo que tienes que hacer, y entonces ahí donde asociarte con gente que, pues entre comillas, sabe lo que está haciendo, o al menos ha aprendido topándose con la pared 1000 formas de cómo no hacerlo, pues puede traer mucho valor, ¿no? Pero también tiene que ver con el esfuerzo educativo que existe para generar talento, la confianza que hay para brincar a trabajar en una startup, tiene que ver con las fuentes de capital. Y entonces cuando tú volteas a ver, o sea, pues así como hace poquito salió este correo de que Steve Jobs se mandó a él mismo que dice: yo no inventé el lenguaje que utilizo, ni la matemática, ni otras cosas, y dependo totalmente de mi especie, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, volteas a ver el esfuerzo titánico, los riesgos gigantes que han tenido que tomar tantas personas para que alguien hoy pueda emprender en Latinoamérica, que dices, ese es el ecosistema, ¿no? La suma de todos esos factores. Y creo que ese es para mí mucho del drive de por qué hacemos las cosas, porque si podemos hacerle tantito más fácil a alguien emprender y que ese camino de emprendimiento esté un poco más pavimentado, como te decía, con más probabilidades de éxito, pues es bien importante porque eso genera desarrollo económico, genera que podamos tener más fuentes de empleo. En ese empleo, ¿no? O sea, piensa cada uno de los startups que hoy están creciendo y que empiezan a tener 200, 500, 1000 personas colaborando en la empresa. Pues son personas que se están formando en desarrollo de producto, en manejo de equipos, en hacer ventas comercial, etcétera, y que mañana van a salir a poder emprender y hacer más cosas, ¿no? Entonces es como que un ciclo virtuoso bien bonito. Entonces, para mí todo eso es el ecosistema. Está fantástico, es como esta frase muy bonita de que nos paramos en hombros de gigantes, ¿no? Nada más que de forma un poco más cíclica, tal vez. Y Claro, Santiago, y que no, perdón, y que volteas a ver, y o sea, hacer una empresa es extremadamente complicado porque toca todas las aristas que puedes hacer de una sociedad, ¿no? Desde, obviamente tienes un aspecto regulatorio, tienes que ir y crear entidades legales, tienes que tener temas de contabilidad, finanzas, pagar impuestos, necesitas tener temas laborales, tienes, pues después todo un tema de desarrollar un producto, tienes que entender al mercado, tienes un impacto en ese mercado. Entonces, entran todos, ¿no? Desde el gobierno, las universidades, el sistema educativo, o sea, absolutamente todo. Y lo bonito de Latinoamérica es que justo en cada una de esas cosas que acabo de decir hay tantas áreas de oportunidad que emprender es difícil, pero cuando lo logras tiene alto impacto, ya sea para ti como emprendedor o emprendedora, pero también para tus clientes, también para tu país. Entonces, es bien interesante y bien bonito lo que estamos viviendo hoy de ver este ecosistema emprendedor, pues crear íconos, ¿no? Y crear cambios 100%. En comportamientos y cambiar cambios en las ciudades y etcétera. Entonces, es todo un tema. Oye, y Santiago, ya sobre tu labor particular ahí en 500, ¿cuál es tu papel como managing partner? ¿Cómo se ve un día normal? Eso ha ido cambiando, ¿no? O sea, porque cuando empezamos, pues estábamos, literalmente yo empecé Mexican VC junto con otras personas cuando yo tenía 24 años y no tenía experiencia. O sea, yo había emprendido cosas y había hecho mucha programación y mucho como que internet, ¿no? Yo era un nativo de internet. Y creo que a través de los años, como que parte de lo que me tocó a mí en el día a día fue como ir tomando algunos de los retos que teníamos de no saber hacer algo y evolucionar a tratar de aprenderlo y hacerlo. Y hoy, pues 10 años después, afortunadamente con un equipo pues impresionante, creo que hemos tenido ahí la fortuna de hacer mancuerna con gente bien interesante que también le ha metido pues todos los kilos a construir esto. Pues como que siento que los frentes de batalla más básicos del fondo, como que ya los entendimos, ya construimos los procesos y hoy nos toca empezar a escalar. Entonces, parte del rol que hoy me toca a mí como Global Managing Partner
es una, seguir siendo el liderazgo del equipo de Latinoamérica habla hispana, que es de donde invertimos en este fondo, pero también estoy empezando a tratar de conectar esto con algunas de las cosas que hacemos en otras oficinas en 500 para tratar de aumentar el valor que le damos a las empresas del portafolio. Entonces, mi día a día está mezclado un poco entre la operación de, oye, tenemos que hacer una inversión hoy, hay que analizar una empresa, o oye, una empresa de portafolio tiene oportunidad o este reto, y entonces cómo nos metemos a pues, ser lo más útiles posibles ahí, pero también empezar a pensar un poco en el futuro y pensar, oye, pues hoy tenemos 3,000 inversiones alrededor del mundo, ¿cómo hacemos que si tenemos 2 inversiones que están viendo un reto similar y una está en África o en Singapur y otra está en México, ¿cómo realmente le sacamos valor a esa red que tenemos de conocimiento, de aprendizaje, de todos estos temas? Entonces, es curioso, siempre es un reto balancear, ¿no? ¿Qué tanto le dedicas al presente, que siempre tiene una cantidad infinita de situaciones que nos llaman la atención, pero también, pues, si no eres capaz de construir un poco de espacio para construir el futuro y la infraestructura que vas a necesitar en ese futuro, pues también como que de repente el ecosistema crece tan rápido que de repente puedes perder competitividad, ¿no? Por no haber como que desarrollado eso que vas a necesitar en el futuro. Entonces creo que hoy te diría que mi rol como Global Managing Partner y eso pues es como con ese liderazgo, tomar esas decisiones difíciles de cuándo sí, cuándo no, priorizar el presente y cuándo dedicarle más a construir pues ese futuro. Ese es un balance bien, es un arte, la verdad, como tener ese balance de, bueno, estoy echando la visión hacia el futuro, pero también me estoy encargando de que no se le prenda fuego a la casa como en este momento, ¿no? Oye, Santiago, ¿y qué pasa? Justo ahorita mencionabas, ¿no? Como ya una vez que alguien pasó por su programa de aceleración o que ustedes invirtieron en ellos, ¿cómo es como su acompañamiento? ¿Qué pasa cuando uno termina el programa de 500, ¿no? Por ejemplo, hace poco me eché un artículo que desmenuzaba como toda la movida de YC, de Y Combinator, y justo ellos, además de su programa de aceleración, tienen como otros 2 programas que uno es para antes de tu serie A y otro como pre-IPO, antes de enlistarse, ¿no? ¿Ustedes cómo manejan esta relación? Porque pues sabemos que son matrimonios a muy largo plazo en los que uno se mete cuando invierte en una empresa de tecnología de alto riesgo, ¿no? Como en este tipo de inversiones. Claro, fíjate que nosotros, o sea, es curioso, como que filosóficamente hemos ido aprendiendo en esta década, en estos 12 años de la organización global y 10 años en Latinoamérica, de cómo tiene que ser eso, ¿no? Y realmente se ha vuelto un foco, una obsesión para nosotros el decir, oye, si aspiramos a ser los mejores socios para esta empresa, ¿qué significa eso y cómo podemos construirlo, ¿no? Y entonces, nosotros hoy en Latinoamérica habla hispana hacemos 2 tipos de inversiones. Para decirte en números concretos, del fondo que empezamos a invertir en 2019 y que vamos a terminar de invertir el próximo año, vamos a hacer 130 inversiones. 100 son a través del programa que le llamamos Somos Lucha y 30 son inversiones que hacemos en directo en una ronda semilla o presemilla. Y entonces, nosotros vemos el programa como una oportunidad de conocernos muy profundamente de los 2 lados e iniciar una relación por 5 o 10 años, ¿no? Y entonces es un momento muy intenso donde nos permite conocer profundamente al equipo, meternos a las trincheras, ensuciarnos las manos de realmente tratar de decir, oye, ¿cómo ayudamos en esa etapa temprana? Pues a ayudar a construir esa empresa. Pero también eso construye los cimientos para que dentro de muchos años sigamos teniendo esa comunicación de confianza y de construir esto en conjunto, ¿no? Y las inversiones que hacemos en directo tratamos de hacer eso en una forma acelerada y quizá más puntual. Pero en las 2 vemos que ese primer esfuerzo que hacemos es solamente el inicio, ¿no? De ahí en adelante tenemos una serie de diferentes programas, procesos y reglas de cómo nos seguimos reuniendo y cómo vamos tratando de encontrar valor. Pero pues definitivamente es una relación que al menos por los primeros 3 a 4 años vamos a tener una interacción muy profunda. Si hay el punto donde de repente en siguientes rondas le podemos pasar la estafeta como a otros inversionistas y más bien quedarnos de una manera, entre comillas, pasiva, donde si hay algo que la empresa necesita y nos lo pide, nosotros lo hacemos, pero quizá ya no estamos ahí. Y si no hay forma de pasar esa estafeta, seguimos ahí pendientes. Y todo lo que hacemos en ese futuro, en esos 10 años, lo tratamos de concentrar en 3 cosas. Comunidad, capital y clientes, ¿no? Que son como que nuestras 3 Cs. Y entonces, del lado de comunidad, pues es como sacamos de todos nuestros inversionistas, de nuestros contactos, de nuestros coinversionistas, de la misma red de empresas del portafolio, valor para que esta empresa pues pueda seguir, pues a veces decimos que tratamos de conspirar hacia su éxito, ¿no? Trayendo cosas de valor, o a veces pues trayendo experiencias que les puedan ser útiles, ¿no?
En la parte de capital, cada vez que están levantando una ronda, podemos acompañarlos, si así lo desean, en tratar de asistirlos tanto antes, durante y después en el proceso de levantar capital. Y del lado de clientes, hoy todavía lo hacemos de manera, entre comillas, medio artesanal, pero estamos empezando a escalar eso de maneras interesantes. El decir, oye, pues ya tenemos 3,000 empresas que están interactuando con industrias, que tienen clientes, que tienen, ¿sabes? Audiencias, que tienen diferentes cosas. ¿Cómo hacemos como que realmente una alianza entre estas diferentes empresas para que de repente puedan pues crecer más rápido y que le convenga a todos, ¿no? Entonces te puedes imaginar temas de cross-sale, te puedes imaginar cosas de alianzas y todo eso pues tiene muchísimo valor. Oye, Santiago, qué interesante esta cercanía porque, vamos, pues son muchísimas inversiones, ¿no? O sea, es un número realmente muy elevado y claro, tienen un equipo y tendrán una capacitación y un proceso, pero ¿qué tal nos puedes contar alguna historia de cómo llegaron al proceso que tienen ahorita para no soltar a las empresas en las que invierten? Sí, nosotros, o sea, como que si bien sí tenemos esta estrategia de crear un portafolio altamente diversificado, del otro lado, pues entendemos el compromiso tan importante que es el asociarnos con estas empresas, ¿no? Entonces, en ninguna manera lo vemos como dicen en inglés, a numbers game, ¿no? Como un tema de números y nada más vamos a poner tickets en todos lados. Y entonces, por ejemplo, en nuestro programa de Somos Lucha, nosotros, una persona de nuestro equipo de inversión toma el ser el punto de contacto con esa empresa. Y eso significa que nos reunimos esa persona 2 veces a la semana con la empresa. Una para una reunión más estratégica, una un poco más táctica. Y esa misma persona se sigue reuniendo como por los próximos 3 años con esa empresa con cierta frecuencia. Entonces, como que cuando lo bajas un poquito más, o sea, yo y Santiago tengo como 8 o 10 empresas asignadas así y tengo cierta frecuencia de otras cosas. Entonces, como que si dices, oye, manejas un portafolio de 260 empresas, pues suena loquísimo, pero cuando lo bajas a personas en el equipo de inversión teniendo, sabes, 20, 30, 40, como que hace sentido que puedas, pues, de alguna u otra manera tener diferentes scopes, ¿no? Y también hay diferentes niveles de relación ahí, ¿no? No es lo mismo una empresa en la etapa temprana, donde quizás estamos haciendo ciertas cosas, que si está sentado en el board en una etapa posterior, etcétera. Entonces, creo que hay un poco de eso que primero empieza con un compromiso humano, ¿no? Después, creo que buen manejo de herramientas, ¿no? O sea, nosotros tratamos de tener ciertas herramientas que nos permiten, por ejemplo, siempre que alguien del equipo se reúne con una empresa, toma notas y eso le llega al resto del equipo y eso pues lo vemos y es una forma muy fácil de mantenernos al día con lo que está pasando y pues es a veces gracioso, ¿no? A veces pasa que platico con una empresa en algún evento y le digo, oye, vi que cerraron tal cliente o escuché que tienen esta oportunidad, lo que sea, y dicen, wow, ¿cómo sabes? ¿No? Y es como que tener ese hive mind. Y creo que la última parte, y que quizá esto es algo que solo emprendedores y emprendedoras van a entender profundamente, pero creo que es algo como que bien natural, es que de verdad, o sea, tanto como ellos y ellas tienen esta hiperobsesión por su negocio, su cliente, sus métricas, el día a día, todos los retos que tienen, nosotros en verdad tratamos de tener esa misma obsesión para nuestro negocio y pues obviamente nuestro negocio es ayudarles, ¿no? Entonces, verdaderamente es ese compromiso de poder decir, oye, ¿sabes? Gracias por permitirnos asociarnos con ustedes y en verdad vamos juntos a esta batalla, ¿no? Y vamos a estar ahí. Nosotros hoy yo creo que fácilmente podríamos tener más capital para invertir en más empresas. El cuello de botella para hoy nosotros invertir más en Latinoamérica habla hispana es nuestro equipo, ¿no? Y la formación que tenemos en poco a poco ir entendiendo eso, ¿no? Y cómo podemos crecer ese equipo de una manera que haga sentido. Claro, justo como mencionabas, ya comprendieron los procesos y es momento de escalar y eso pues son otros retos completamente distintos a resolver el acertijo, ¿no? Claro. Bueno, más bien es otro tipo de acertijo. Oye, Santiago, y también mencionabas como esta gran red que se forma después de 10 años de estar invirtiendo en un chorro de empresas, ¿no? Eran más de 3,000 empresas, ¿mencionaste? Justo. ¿Qué hacen ustedes para mantener la red de gente que pasa por su programa, gente en la que invierten, inversionistas, su equipo? ¿Qué hacen para tener como esta comunidad activa y pues sí, que no muera como esa llama de lo que te puede ofrecer la red de 500, ¿no? Claro. Fíjate que pasan muchas cosas diferentes. O sea, históricamente siempre habíamos sido como que muy fuertes en eventos, ¿no? Y si ves un poco mi propia experiencia, pues yo vengo a haber hecho hackathons y haber estado ayudando mucho a empezar la comunidad de Startup Weekend en Latinoamérica. Y entonces, creo que la respuesta hace unos cuantos años hubiera sido eventos, ¿no? Y los eventos eran como que ese hilo conductor, teníamos la aceleradora presencial que nos permitía también como que ser ese hoyo negro.
Y la pandemia vino a darnos como que un shift muy grande ahí de tratar de reinventar eso y digo, nos pasamos un programa remoto, empezamos a tratar de entender, oye, pues cómo nos hacemos un poco más fuerte nuestra comunidad en Slack, cómo hacemos más fuerte algunas de las cosas que estábamos haciendo. Y lo bonito es que ahora estamos regresando una vez más a pues, lo que era nuestro músculo, que eran los eventos, ya estamos empezando a reactivarlo. Tenemos este año, por ejemplo, un summit de founders de Latinoamérica pasando en noviembre y nos emociona muchísimo que vamos a ver a todas estas personas, ¿no? Pero del otro lado ahora ya estamos también como que creando mucho ese músculo de hacerlo también muchas de estas cosas de manera remota, ¿no? Entonces, me emociona mucho cómo pues este cambio, este reto, pues nos obligó a encontrar, quiero pensar, lo mejor de los dos mundos. Hacemos mucho uno a uno, ¿no? O sea, como que te decía, los puntos de contacto, conocemos el valor de la red detrás y entonces nosotros tratamos de sentarnos con cierta frecuencia y decir, oye, ¿a quién le puedo presentar esta empresa para que pase algo mágico, ¿no? Y hacemos mucho del otro lado de organizar momentos y situaciones que puedan traer el serendipity de la comunidad donde a nadie se le hubiera ocurrido que esta persona y esta persona, si se sentaban juntos a platicar, iba a pasar esta cosa mágica, ¿no? Entonces, hacemos todo eso y creo que tenemos la misión de hacer mucho más. Comunidad es algo que pues, es bien difícil, como dices ahorita, es como una llama que tienes que todo el tiempo mantener ahí como que creciendo y creciendo. Y definitivamente creo que es algo que te diría que es una de las cosas que más nos toma ciclos mentales hoy, de pensar, oye, ¿cómo podemos seguir agregando cosas de valor aquí? Donde tienes como que una situación bien interesante, ¿no? Porque los founders como que el recurso más limitado que tienen es su tiempo y su atención. Justo. Entonces, si les vas a traer algo, tiene que ser algo de súper mega valor. Pero del otro lado también, como que dices, en esa comunidad, sé que simplemente juntar a estas personas en un cuarto, yo sé que puede traer ese valor, ¿no? Entonces, como que, ¿cómo terminamos siempre de animarnos a jalar como que hacer esa apuesta y decir, oye, vamos a hacer esto? Sí, es un reto genuinamente, porque además también siento que el comportamiento en internet, como de nosotros como latinoamericanos, justo fue mucho más como de consumir media que de como participar en foros y así como se dio como en los early days, como en Estados Unidos, o como toda esta cultura de Reddit que pues allá sucede bien cañón y acá como no tanto, ¿no? Y justo una diferenciación que a mí me gusta mucho es pues como esta de cuando tú tienes, pues es muy distinto tener una audiencia a tener una comunidad, ¿no? Y cuando tú tienes una audiencia, tú le ayudas a tu audiencia con el contenido que le das, pero cuando tú tienes una comunidad, pues la comunidad se ayuda entre ella misma, ¿no? Y como que ese acertijo, y pues también por cómo nos comportamos, y siento yo pues de cómo fuimos más consumidores de media que como aportadores a foros y demás, pues es un tema como sacarlo, ¿no? Digo, no imposible, pero sí un tema mínimo. Yo creo que, Artemio, que ahí le pegas a una de las cosas más fundamentales de mi ADN, porque, o sea, yo sí nací, crecí en ese mundo de los foros y lancé un foro en 2003, 2004 aquí en Latinoamérica y lo crecimos muchísimo. Y luego cuando hicimos los Dev Houses y luego los Startup Weekends, verdaderamente creo que construimos en conjunto con gente increíble comunidades bien bonitas. Y yo creo que en el lado de startups todavía falta como que podamos hacer eso en Latinoamérica. Hay muchos temas aquí, ¿no? Y no solo el que participes en un foro en línea, o sea, no es nada más sentarnos a escribir y poner comentarios en cosas, es verdaderamente, como tú dices, el sentirnos parte de algo Entonces, una de las cosas que a mí me reta mucho es que yo, como que sí, pues nosotros, es nuestra responsabilidad como 500 darle valor a nuestros founders y fomentar que esta comunidad exista. Pero a la larga también tengo que poder tener el desapego de que es una comunidad que, si bien nosotros estamos contribuyendo a ella, realmente es de todos los que somos parte de esa comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo escuchamos a alguien que dentro de nuestra comunidad dice, oye, yo quiero hacer esto, y que quizás es algo que no se nos había ocurrido o que no va con nuestras metas de corto plazo que nos habíamos puesto, y decir, oye, tienes toda la razón, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo me vuelvo? O sea, ¿cómo tú también te vuelves dueño o dueña de esta comunidad y la construyes hacia donde tú quieras, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de lo que estamos hoy tratando de hacer en la comunidad interna de 500. También hacia la comunidad externa estamos tratando de siempre contribuir en esas cosas. Digo, participamos en todo lo que nos parece que es inspirador del lado de comunidad. Y ahorita estamos tratando de aportar un granito de arena con un experimento que es ahí un side project de como 20%, ¿no? De estos esfuerzos de 20% que se llama descubre.bc. Donde puedes entrar hoy y ver noticias de startups, y es algo que hemos estado ahí piloteando con la intención de justo de crear una comunidad que digas, oye, pues entre más sepamos lo que está pasando en la comunidad, en el ecosistema completo de startups de Latinoamérica,
pues más puedes conectar cosas, más puedes aportar valor, más puedes saber quién las está haciendo, ¿no? Entonces, creemos que hace falta un poco de esa visibilidad y estamos contribuyendo con ese granito de arena. Es un experimento que empezamos y que hoy todavía no me queda muy claro cómo es que conecta con toda la demás estrategia, pero ha estado muy padre lo que hemos aprendido de eso. Y también tocaste, Santiago, otra cosa importante de cómo, claro, el recurso más importante de los founders es su tiempo, ¿no? Sí. Y su atención. Pero también es muy importante dejar pues, cierto porcentaje de ese tiempo en un espacio donde la suerte pueda formar un elemento dentro de ese tiempo, ¿no? Porque si no, pues únicamente estás, claro, siendo el más efectivo, ¿no? Siempre pensando en la estrategia, siempre viendo a futuro, siempre atendiendo las operaciones, pero no hay este espacio para el serendipity que mencionabas, ¿no? De que pues realmente si no convives en estos lugares donde pueden suceder cosas maravillosas, pues te reduces muchísimo las oportunidades para que suceda, ¿no? Pero bueno, te queríamos preguntar también, Santiago, si para una startup que pasa por todo su proceso de aceleración, suponiendo que se llevan una cosa y solo una cosa, ¿no? ¿Cuál es el mensaje más importante? Algo que una startup se tiene que llevar sí o sí cuando sale del 500. ¿Qué te diría es raro? Porque, o sea, como que yo esperaría que no haya este sentimiento como de que saliste, ¿no? O sea, como que desde el inicio, ¿no? Entonces, más bien estamos apenas construyendo esa relación y vamos a seguir colaborando por muchos años. Y como que del otro lado también pienso que una de las cosas más bonitas que creo que hoy hemos entendido es que no puedes industrializar el proceso de ese early stage. O sea, el programa hoy ya ni siquiera le llamamos programa de aceleración, le llamamos Somos Lucha, y cuando lo escribimos decimos es un compromiso de nosotros de ayudarle a la empresa, ¿no? Tal cual. Y entonces en ese compromiso lo hacemos tan a la medida porque, o sea, si partes de esa premisa de que el límite más grande que tienen es el ancho de banda de ese tiempo, atención, etcétera, si yo te estoy trayendo un contenido de valor, una conexión padrísima, algo inspirador, pero que no tiene que ver con el reto más grande que tienes hoy enfrente de ti, pues las probabilidades de que le puedas realmente sacar ese valor, sobre todo en una etapa tan temprana donde la velocidad es tan importante, pues resulta ser una distracción, ¿no? Entonces nosotros terminamos creando este programa que realmente se adapta a cada empresa y les tratamos de traer el valor de los retos que tienen enfrente. Ahora, como lo decía hace rato, también hay veces que nosotros nos toca quitar ciertos puntos ciegos y decir, oye, ¿tú crees que el problema que tienes enfrente es este? Pero resulta que no has visto que vas a tener estos otros tres. Entonces empezamos a trabajar para esos, ¿no? Pero también eso es a la medida, ¿no? Esos problemas no son los mismos para cada persona, o para cada empresa, o para cada industria, etcétera. Entonces, a mí me gustaría que si se van a llevar a algo, pues es realmente que sepan que 500 está con ellos y ellas en ese momento estratégico, verdaderamente tratando de mover la aguja, ¿no? Ahora, si la pregunta es más bien como que, oye, de manera filosófica, si hay algo que traten de meterle como que un lente a todas las empresas y que te gustaría que todas de alguna manera tengan eso, verdaderamente es un tema de cómo es que esto se construye con convicción, paciencia, trabajo duro, y que en ninguna forma es un hype o subirte a lo que está de moda o tratar de perseguir algo que no hace sentido, ¿no? O sea, creo que cuando empezamos a escuchar de rondas y ves a otras empresas y quizá no las entiendes desde afuera, como que empiezan a pasar muchos mitos donde a veces es como que hay veces que la gente se está aventando del precipicio más porque ve a alguien más aventarse que porque realmente piensa que va a lograr algo, ¿no? Entonces, creo que nosotros, o sea, en serio somos un inversionista y un equipo muy disciplinado de decir, a ver, o sea, vamos a tomar decisiones de manera responsable, vamos a entender lo que estamos haciendo, vamos a dedicarle el tiempo. O sea, por ejemplo, si tenemos la oportunidad de crecer, a veces es recibiendo capital, haciendo una alianza o algo por el estilo, pero del otro lado, todos nuestros indicadores nos están demostrando que no tenemos un producto que es lo que el cliente quiere. Preferimos pausar y decir, oye, iteremos más en el producto, entendamos realmente cómo, o sea, si creces ahorita, lo único que te vas a comprar es más problemas en el futuro, ¿no? Y de repente es muy fácil en el día a día del emprendimiento pensar que tu única meta es crecer, ¿no? Y que tu única meta es demostrar que tienes más ventas, que tienes un equipo más grande, que levantaste más capital, que tienes una evaluación más alta. Pues si no haces eso de manera estratégica, pues lo único que hiciste fue hacer que tus problemas del futuro sean más grandes. Y que si no tienes la capacidad de tener la infraestructura para resolver problemas más grandes, pues las vas a tener en chino, ¿no? Entonces como que no, o sea, como que está difícil ahí a veces como explicarlo en un solo concepto, pero en mi mente es como ¿cómo nos quitamos ese miedo de perdernos una ventana de oportunidad, o ese FOMO del que hablan? Y más bien construimos desde ese punto más como de abundancia y de entender como realmente, oye, ¿qué es lo que mi cliente necesita y cómo yo le puedo generar valor, ¿no?
siento que muchas veces nos distraemos en pensar en competencia, en pensar en cómo se va a ver algo, en cómo, o sea, como que la forma como de hacer las cosas con estilo, cuando realmente esto es tan básico y fundamental como que, oye, tienes una relación con un cliente, hay que generarle valor, vamos a enfocarnos en eso y si entendemos eso y es el momento de escalar, ahora, ¿cómo escalamos de una forma responsable y que haga sentido con la gente correcta? Entonces, ahí yo creo que hay mucho alrededor de cómo, sí, o sea, cómo realmente construyes de manera disciplinada y responsable una empresa. Claro, sí, justo que vas a mencionar a los chicos de Come Bien. Sí, okay. Sí, justamente. No sabía, güey. O sea, no ellos necesariamente, pero justo esta idea de crecer de forma, no necesariamente orgánica, pero sí responsable, ¿no? Y sostenible, es... vamos, es como un discurso o una línea estratégica que tienen mucho pues no sé si necesariamente llamarles startups de la misma forma, pero las empresas que levantan capital tarde, es decir, que fueron rentables en algún momento o que son rentables, ¿no? Y que después levantan capital para hacer grandes crecimientos y están como que muy conscientes de esta forma distinta de hacer sus procesos, ¿no? Y de crecer de forma orgánica, porque pues claro, siempre tuvieron que estar cuidando su cash flow, porque si no, pues quebraban porque no había fondo detrás, ¿no? Pero es muy interesante como, aun cuando ya tienen fondo y cuando tienen backup del capital de riesgo, de todas formas tienen estas políticas como mucho más conservadoras y es algo luego mucho más complicado de ver en el ecosistema de startups de tecnología que arrancan con, pues vamos, con lana, con el PowerPoint, ¿no? Porque pues justo este mindset de abundancia, justo que mencionabas, puede encaminarlos como en una posición un poco de más riesgo o demasiado rápida, ¿no? Y pueden perder ahí un poco Sí, ¿no? Y además de que gozamos de este privilegio de tener el brazo de Venture Capital que está hecho para que falles prácticamente, ¿no? No para que falles, vaya, pero se asume a priori que 9 de cada 10 van a fallar, entonces también si tú fallas en ese camino y haces como tu mejor esfuerzo, pues tampoco, no hay como una repercusión, vaya, no tienes una deuda fiscal que acaba con tu vida, de hecho te pagaste un buen salario un par de años o por lo menos 18 meses. Pero bueno, a ver, estamos llegando al intermedio de este programa. Recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que si ustedes conocen a alguien que esté construyendo un negocio en internet o con tecnología en el núcleo, por favor, compártanle este recurso. Está hecho para todas esas personas y mientras más rápido lleguemos a quien tenemos que llegar, pues mejor para ambas partes. Regresamos. Estás escuchando Cuando el río suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de vuelta con Santiago Zavala de 500 Startups. Y Santiago, ahora antes de salir, no te dejamos contestar al respecto del fracaso y del ratio de éxito de todas las startups en las que un fondo participa. A ver, cuéntanos aquí. ¿Qué fue lo que no te dejamos decir? O sea, fíjate que es que el tema del fracaso es bien interesante porque justo ahorita decías, oye, 9 de cada 10 fracasan, ¿no? Y creo que tenemos, después de 10 años de invertir en Latinoamérica habla hispana, datos con los que podemos compartir, ¿no? Que son diferentes a eso. Y que tienen que ver un poco con cómo defines el éxito. Nosotros en el portafolio que empezamos a invertir en 2013 hicimos 80 inversiones. Y estamos hoy, 9 años después, en una situación interesante donde un poquitito más del 50% de esas empresas han fracasado, como el 55%. Okay. Pero eso significa que el 45% no. Son empresas que o hemos vendido o que hoy siguen existiendo y siguen pagando nómina. Entonces, si yo pienso en un emprendimiento que quisiéramos empezar hoy y tú me dices, oye, dentro de 9 años va a seguir existiendo, yo creo que eso sería un gran éxito, ¿no? O sea, significaría que muchas cosas correctas tuvieron que pasar. Y entonces, casi que el 45%, o sea, digo, es muy diferente que el 9 de cada 10, ¿no? Creo que el 9 de cada 10 sí se comporta en nuestro portafolio cuando volteas a ver que en ese portafolio, pues de esas 80, pues quizá tenemos entre
2 y 8, que serían como el caso de éxito así más grande, ¿no? Está ahí Clip, está Confío, está 99 minutos. Terminamos por la salida de Yaxi con acciones de Cabify. Está Trocafone, hay varias otras, está Nubity, está Rocket, etcétera. Entonces, como está Brandtrack. Entonces, si piensas 8 de 80, pues sí es quizá ahí la una de cada 10, que es más como que ese caso de éxito grande. Pero es muy diferente decir, oye, 9 de cada 10 fracasan, que una de cada 10 quizá es un caso de éxito, pero luego tienes otras 4 que quizás son muy relevantes, ¿no? Pero, o sea, si bien como que ese cambio de óptica del porcentaje de fracaso es interesante, lo que a mí me genera una situación de no poderme quedar callado de este tema es lo que vemos en los siguientes 2 fondos. Porque en el fondo de 2016, si lo vemos comparado, o sea, si ajustáramos al mismo tiempo el fondo del 2003, el del 2016 y el del 2019, y vemos a 3 años el porcentaje de fracaso que tenían, el primer fondo tenía 25%, es decir, una de cada 4 a los 3 años había fracasado. El fondo 2 está en 16%, o sea, tenemos menos fracaso. Y el fondo que estamos invirtiendo ahorita tiene 3%. Órale. O sea, mucho menos fracaso. Ahora, eso es una cosa como multivariable, ¿no? O sea, tiene que ver que el ecosistema que platicábamos hace rato tiene más herramientas para promover la longevidad de una empresa en la etapa temprana, si quieres verlo así, porque si hay más capital, hay más experiencia, ¿sabes? Las empresas entienden un poco más cómo avanzar rápido, pero también tiene que ver, pues, un poco nuestro proceso de selección, tiene que ver el trabajo que en conjunto hacemos con las empresas, tiene que ver, obviamente, a 1000 cosas, pero yo creo que esos números, o sea, si los llevas hacia adelante y tratas de hacer la comparativa que decíamos al principio, yo creo que dentro de 5 o 10 años, y ojalá podamos sacar ahí este audio, este video dentro de unos años y escucharlo y a ver qué tan lejos estuve, pero, o sea, si pensamos un poco dentro de 3, 4 años que estemos haciendo ese mismo número del fondo 2 o que estemos dentro de 7 años haciendo lo mismo del fondo 3, pues yo creo que vamos a poder ver que esos números de fracaso van a ser muy diferentes. O sea, yo creo que hoy la gente piensa que el porcentaje de fracaso, si tú dices, oye, 9 de cada 10 fracasan, y de repente dices, oye, no, pues realmente, o sea, solo 5 de cada 10 fracasan, o 3 de cada 10 fracasan, o 2 de cada 10 fracasan, veríamos el emprendimiento de una manera con una óptica muy diferente, ¿no? Obviamente para eso hay que, pues, tener esa disciplina en la selección, en el valor agregado, en cómo estábamos platicando un poco del crecimiento de las empresas, ¿no? Y es ahí donde eso como que se junta con el lente que te decía de oye, tenemos que construir no con el miedo del fracaso o con el que la ventana de oportunidad se nos va a cerrar y que hay que aprovechar un momento, sino más bien como de manera responsable esto. Y también dar este mensaje, ¿no? De decir, oye, pues tenemos en el ecosistema emprendedor de una manera bastante replicable, competitiva, de ir a promover como nuevas soluciones digitales, competitivas, y contra quien realmente estamos compitiendo es contra todo lo que estamos reemplazando, ¿no? O sea, estamos reemplazando, no sé, por decir algo, en el sistema de salud, si estamos reemplazando que tengas que irte a formar, a tomar una cita, y hay todo un sistema de salud complicado, y hay todo un sistema de seguros complicado, y de repente puedes tener una videoconsulta muy rápido, y que eso es preventivo y otras cosas, tiene un impacto impresionante en 1000 cosas, ¿no? Entonces, a mí me emociona mucho lo que vamos a ver hacia adelante, porque pues vienen cosas muy buenas. No, y además, otra cosa que obviamos, que también es muy importante, es que, bueno, claro, pues un fondo debe de ser rentable, mantenerse, y entonces tener estos outliers, que igual si es uno de cada 10 los que logran pagar porque continúe, pues va fantástico, ¿no? Pero está la dimensión del impacto social de todos los empresones que llevan 10 años existiendo, ¿no? 40. O 40, que crean empleos, que sí revolucionan industrias, que también abren camino para otras empresas más adelante, ¿no? Ah, ya. Ya entendí a cuáles te referías. Claro. O sea, todo este crecimiento general del ecosistema, pues impacta positivamente a la sociedad. Y es verdad que considerar los fracasos, pues sería injusto, ¿no? O sea, únicamente las empresas que cierren sus puertas y que, pues, tengan que despedir a todos sus empleados, claro. Esas deberíamos de ponerlas en esa canasta, ¿no? Si no, sería muy injusto con el impacto. Es todo un tema, porque, o sea, tienes razón. O sea, para mí fracaso es cuando no aprendemos, ¿no? Pero si hacemos análisis de varias de las empresas en las que nosotros invertimos y fracasamos, ya tenemos una donde el founder después salió y hizo una empresa que hoy es un unicornio, ¿no? Entonces dices, oye, pues qué tanto fue un fracaso esa empresa cuando quizá le dio las herramientas que necesitaba para después ir a ser un unicornio, ¿no? Claro. Tenemos grandes historias de founders que después de pasar por una experiencia quizá muy dolorosa,
después salieron y ya sea que se unieron a otro startup o a un corporativo o algo y hoy tienen grandes vidas y grandes experiencias y entonces dices, oye, pues yo creo que no tenemos tanto fracaso solamente si no aprendemos. Ese sería mi único fracaso. Está fantástica esa. Desde otra óptica. Justo, y eso es bien interesante porque, vaya, tú metido en este mundo seguro viste últimamente como esta noticia que causó mucho revuelo de que Adam Newman había bajado una nueva cantidad de capital bien grande. 350 millones. Ajá, y firmado como pues, por el mismo Mark Andreessen, ¿no? Que fue el que hizo la negociación. Y mucha gente decía como, güey, o sea, ¿cómo sucede? ¿Por qué sucede esto como después de como la catástrofe que fue WeWork? Y una óptica que me gustó mucho que leí en un thread de Twitter era que tal vez no era una idea tan descabellada si precisamente muchas veces los founders en su segundo emprendimiento, con todas las lecciones que tienen de lo que hicieron antes, pueden tomar mejores decisiones y de hecho es hasta su segundo o tercer emprendimiento que pues la rompen y se convierten como en uno de estos casos de éxito de 1 de cada 10 que mencionábamos, ¿no? Digo, yo no sé ahí bien, la verdad, cómo está todo el chisme de Adam Newman y así, no soy tan de chisme corporativo, pero esa óptica particular, pues sí, justo dices como, tal vez no es esta persona engañando a todo el mundo, o ni siquiera engañando, como jugando el fake it till you make it. Tal vez sí hay algo ahí, ya veremos, a ver qué pasa, sin duda está bueno el chisme corporativo. Pero bueno, Santiago, una pregunta que nos hacíamos, justo vino hace unos meses Alex Galvez de Fundadores, que también tiene su fondo, y justo él nos hablaba mucho de lo importante que es como tu deal flow, ¿no? Y tener como siempre que lleguen a ti estas oportunidades de inversión. ¿Cómo hacen ustedes para procurar que en ese deal flow llegue una representación equitativa de minorías para que eventualmente sean como en las empresas que invierten, ¿no? O sea, hablando como de todo tipo, como tal vez cuestiones más marginales, cuestiones de género, como toda esta parte equitativa que es muy importante ahorita. ¿Cómo están lidiando con eso y para tratar de hacer más inclusivo su fondo? Claro, es todo un tema, ¿no? Y quizá podríamos hacer todo un podcast alrededor Sin de este duda. tema. Para nosotros como que el primer como que ladrillo, ¿no? De esto definitivamente tiene que ver con como que ponernos un espejo a nosotros y decir, oye, nosotros cómo estamos, ¿no? Y realmente como que autoevaluarnos de decir, oye, cómo son nuestros propios procesos de reclutamiento de talento dentro de la empresa, dónde es que estamos tomando ciertas decisiones de nuestro propio equipo, ¿no? Y si volteas a ver a 500 de manera global, pues hoy nuestra CEO and founder Christine, junto con nuestra COO, Courtney, junto con, no sé, por ejemplo, nuestra persona que lleva todo el tema legal hasta arriba es Brinda, y pues yo creo que somos una de las firmas de Venture Capital como con más mujeres representadas en el liderazgo, ¿no? Creemos que por lo mismo que tenemos representación de invertir en 80 países, pues nos gusta mucho tener personas que están en cada uno de esos lugares que hablan el idioma, ¿no? O sea, no somos esta firma gringa que llega hablando en inglés al hotel más bonito, toma unas reuniones y después se va y pues nunca conoció la ciudad ni sabe la realidad en la que están invirtiendo, ¿no? Y que muchas veces yo creo que eso hace que también inviertan a veces en modelos de negocios que quizá funcionaron en otro lado, pero que ni de chiste van a funcionar en una Claro. situación diferente porque pues de verdad no conocen, ¿no? al cliente, no saben cuáles son sus necesidades, etcétera. Entonces yo creo que ahí, cuando volteas a ver el equipo de México, también creo que tenemos una representación de diversidad muy padre, ¿no? Y tenemos ahí pues un equipo que es diverso en todos los sentidos y que yo me siento muy orgulloso, especialmente si lo contrastas en una industria que creo que tiene mucha tarea. Aún así, todos los días nos seguimos empujando en este tema, ¿no? El segundo tiene que ver, como decías bien, con el tema del deal flow. Creo que crear como que realmente esa misma representación en nuestro portafolio nos ha ayudado a aumentar en la diversidad, ¿no? Entonces, como que tener a muchas founders mujeres que realmente hoy están haciendo unas cosas impresionantes, tener a founders diversos, como que nos ayuda a que más personas nos volteen a ver y como que hay recomendaciones, etcétera. Hemos hecho a través del tiempo algunos eventos de reclutamiento como específico para verticales, ¿no? O sea, que oye, voy a hacer un evento específico para CTOs o para female founders o para una industria, etcétera. Vemos que eso también nos ayuda. Y hoy, o sea, digo, no, es muy temprano para anunciarlo porque todavía hay muchas cosas que no hemos cerrado, pero estamos justo en la última semana de la selección del próximo batch
Y en todos nuestros indicadores de diversidad, que de por sí creo que normalmente son relativamente buenos, creo que este batch en específico va a ser una locura, ¿no? Entonces, a mí me emociona mucho y creo que la última parte y donde creo que quizás, no sé si es polémico, pero pues sí definitivamente algo que nos gusta contribuir a la conversación, pues es que si tú volteas a ver como que el esfuerzo de venture con una intención de tratar de optimizar hacia retornos, muy rápido vas a hacer una optimización que es bastante fea, ¿no? Porque vas a decir, a ver, de todos los unicornios en el mundo o en Latinoamérica, ¿qué perfiles tienen las personas que los han fundado, ¿no? Y muy rápido vas a ver que pues, está sobreindexado en hombres blancos que pasaron por un MBA, que trabajaron en ciertas empresas, incluso con ciertos apellidos, ¿no? Y entonces, como que nosotros de verdad decir, oye, nos vamos a retar a no jugar en esas ligas y decir, oye, yo quiero ir a encontrar gente en todos lados, darle una oportunidad igual. Y entonces, pues nosotros tenemos abierta la convocatoria, nos aplican 1,000 empresas, las revisamos con muchos procesos donde creemos que esos sesgos tratamos de evitarlos lo más posible y tomamos founders de todos lados del mundo, de todos los perfiles y verdaderamente yo me atrevo muy fuertemente a decir que cualquier persona que aplica tiene las mismas probabilidades de ser, o sea, es seleccionado basado, no quiero decir en su mérito, porque el mérito descontextualizado, o sea, si tú dices, oye, alguien que tenía todos estos recursos hizo esto y alguien que no tenía nada hizo lo mismo, pues para mí tiene más valor el que quizá tuvo que brincar una serie de escalones más grandes para poder llegar al mismo lugar, ¿no? Entonces sí tratamos de contextualizar eso en nuestras decisiones porque verdaderamente sabemos que esas son las personas que luego van y cambian el mundo, ¿no? Entonces como que es bien interesante para nosotros. Sí, y además este círculo vicioso de optimizar según la realidad, pues tiene un sesgo en sí mismo, ¿no? Porque, pues claro, ahora es así la situación, entonces si la replicamos siguiendo este mismo camino, pues entonces nunca lograremos pues romper estos límites, ¿no? Pues justo este círculo vicioso, ¿no? Te queríamos preguntar también, Santiago. No, pregúntame porque creo que seguro está conectado y creo que estamos pensando lo mismo. No, mira que me iba yo ya a mover al siguiente tema, entonces sí, mejor termina. Es que, digo, a ver, lo que te iba a decir es que una de las cosas más locas de esta optimización es que si tú optimizas hacia los founders que cambiaron el mundo ahorita, muy probablemente te vas a perder los founders que van a cambiar el mundo mañana. Sin duda. Porque si tú volteas a ver, tuvimos una generación muy fuerte de founders como que muy centrados en desarrollo de producto digital, centrado en aprovechar unas ciertas innovaciones que vinieron a un cambio de plataformas, ¿no? O sea, pasamos de web a móvil y entonces un cofundador técnico que pudiera hacer unas ciertas cosas y lo vivimos antes con la creación del internet, lo vivimos antes con la creación de la computadora personal, donde la tecnología era uno de los factores más fuertes que estaban trayendo un cambio, ¿no? Entonces, si tu pattern recognition, si tu manera de tratar de optimizar, encontrar a founders exitosos era yo voy a invertir en gente que entienda cómo el mundo está cambiando con la tecnología, tenías un cierto tipo de personas. Creo que después del 2008 vimos un tipo de founder un poco diferente porque se hizo un poco más ligera la barrera de construir tecnología. Exacto. Y empezó a ser un poco más importante otros temas. Digo, el caso de Airbnb con unos founders muy centrados en diseño, lo mismo con Kickstarter. Tienes muchos negocios de fintech que necesitaban gente que entendía el mundo financiero y que tenían cierta capacidad de ir a levantar deuda y otras cosas. Y entonces como que una de las cosas más padres ahorita es verdaderamente retarte a decir, oye, a ver, el founder que va a construir el unicornio que empieza hoy, pero que se vuelve unicornio dentro de 5 o 10 años, no se ve como el founder que hoy tiene un unicornio que empezó hace 5 o 10 años. Claro, sin duda. Porque está empezando en un landscape radicalmente diferente. 100%. Y creo que un chorro, justo tengo ahí un libro que me gusta mucho, como de la historia del Silicon Valley, ¿no? Y pues empieza hablando de Atari y de todo lo que pasaba en Xerox PARC y como todas estas cosas de Steve Wozniak, Steve Jobs y demás. Y siempre sí se ha tratado de cómo cierta barrera baja, ¿no? O sea, como que en esos tiempos era mucho por Moore's Law, de que, está como que cuesta $20,000, igual en 5 años ya nos cuesta pues mucho menos y va a ser posible esta idea que tengo para todos. Pero justo ahorita tú lo mencionas, ¿no? Como también van bajando como las barreras técnicas y como que se vuelve más high level el nivel de abstracción de los problemas que hay. Que justo ahora sí creo que esto ya se liga con la siguiente pregunta que ibas a tirar, ¿no? Sí. Ajá, sí. A ver, pues esto es algo más
vamos, de una situación que afecta a los founders de hoy, ¿no? Que es cuando no tienen los conocimientos técnicos. O sea, la diferencia que hay entre un cofundador técnico contra alguien que no es técnico, justamente, ¿no? Y nos preguntábamos cómo asesoran ustedes o cuál es su approach, o si hay alguna estrategia distinta cuando ninguno de los cofundadores tiene este perfil técnico-tecnológico. Sí, creo que, digo, por azares del destino y yo creo que un poco pensando los 10 años que hemos estado invirtiendo en la región, como que hemos aprendido que tiene que haber un fit entre el problema que están tratando de resolver y el equipo que lo está tratando de resolver, ¿no? Entonces, nosotros, pues, antes escuchábamos y yo mismo viniendo de un tema fuerte de programación y de ese ecosistema, como que yo decía, no, pues para hacer una startup necesitas tener el conocimiento técnico, ¿no? Y entonces, como que invertimos en equipos muy fuertes del lado técnico y muy rápido fracasamos porque no teníamos la parte comercial o mil otras cosas. Y luego pivoteamos al otro lado y hicimos unas inversiones que quizá teníamos súper resuelto algunas partes comerciales o algunas otras partes de la empresa y nos faltaba la tecnología, ¿no? Y entonces como que hemos tenido fracasos en todos los formatos de esto. Y entonces hoy como que tratamos de ser muy claros de entender, oye, pues, ¿qué es lo que estás tratando de resolver? Y si no tienes lo que se necesita para los próximos 6, 12 meses, pues es probable que no vamos a invertir, ¿no? Porque como que no vemos ese fit. Ahora, sí, eso nos ha dado la tranquilidad de poder decir, oye, tú estás creando una empresa que tiene X, Y, Z cosas y que hoy no depende de que tengas esta experiencia tan fuerte, pero vemos que en 2, 3, 4 años sí, ¿no? O sea, tenemos ejemplos de empresas que quizá llegan con un modelo de negocio a veces en educación, a veces un tema fuerte de tener una comunidad, a veces de hacer cosas de e-commerce, pero sabemos que en el futuro, en el roadmap, está crear nuestra propia tecnología y hoy no lo tenemos, ¿no? Y nos sentimos muy cómodos haciendo esas inversiones y acompañando a esas empresas, a esos fundadores y a esas fundadoras en el proceso de entender esto, ¿no? Y creo que teniendo tantas empresas en el portafolio que todos los días reclutan a personas que son muy buenas en tecnología, que desarrollan software con muy buenas prácticas, pues lo que hacemos es eso, tratar de desmistificar, ¿no?, estos temas y no decir, ay, ¿sabes qué? Vete tú a estudiar programación y regresa, ¿no? O sea, es más bien, oye, a ver, ¿qué es lo que realmente se necesita para desarrollar software? Y no es solo tirar líneas de código, ¿no? Es entender muy bien lo que quieres construir, entender algunos conceptos básicos de cómo se manejan ese tipo de equipos, entender cuánto te va a costar reclutar a la gente correcta y estar seguros de que somos capaces de ir y encontrar ese capital. Ahora, sí, algo que es muy fuerte y que como que lo subrayaría muy fuerte en este tema, o sea, nosotros dentro del fondo, yo, Memo y varias otras personas, tenemos experiencia de haber hecho desarrollo de software, lo seguimos haciendo y entonces nos permite ser buenos aliados en el contexto de poderlo evaluar y acompañar a estas empresas. De hecho, tenemos ya unas ciertas cosas internas de cómo es que le hacemos un tech track a empresas que están en este proceso. Pero la otra también es como que entender que, o sea, no lo puedes ver como un esfuerzo aislado. O sea, realmente, o sea, tiene que ser un músculo importante de la empresa. O sea, imagínate que alguien hubiera tratado de empezar, no sé, Google, y la primera cosa fuera como, quiero hacer un buscador. ¿A quién contrato que me desarrolle un buscador? No, ellos tenían que ir a hacerlo, ¿no? Entonces, entre más cerca está del core del negocio, ese componente tecnológico, pues más alta va a estar nuestra misma barra de medir si esta estrategia que estás teniendo enfrente hace sentido o no, ¿no? Entonces, o sea, si tenemos una empresa que, no sé, es un gran e-commerce, ¿no? Pues para empezar, pues estamos felices con que venda con Shopify, cobre con Conecta, envíe con 99 minutos y más bien lo que queremos es entender si tiene un producto competitivo a un precio con buenos márgenes, con buena recompra, con una buena comunicación con su audiencia y sus clientes y otras cosas. Y después, digo, de por privé podría ser un excelente caso de ejemplo de esto. Conforme va avanzando el tiempo, empiezas a ser una empresa que desarrolla más tecnología interna para eficiencias, para competitividad, para otras cosas, ¿no? Entonces, para mí es eso, ¿no? Cuando platicaba hace rato de la responsabilidad de construir una empresa con buena estrategia, con buenas maneras, es esto. Y esto mismo, o sea, puedes hacer como que el copy and paste de esta respuesta a cuando tenemos una empresa súper técnica que no tiene un equipo de ventas o que no entiende la parte comercial, o cuando empezamos a llegar a 15, 20 personas y necesitamos crear un área de recursos humanos y entender cómo tiene que ser la cultura y cómo manejas un equipo de 20, 50, 100 personas en vez de un equipo de 3. O sea, hay tantas cosas y pues ese es nuestro día a día, ¿no? O sea, ese es literalmente nuestro mero mole. En ese sentido me siento muy identificado porque justo ahora que mencionabas, por ejemplo, Airbnb, que sus fundadores tienen un perfil más de diseño y como no tan técnico,
Justo así nació este estudio. Lo fundamos Rodrigo y yo. Él sí tiene un perfil técnico, él es diseñador UI UX, pero también es desarrollador. Pero yo no era, más bien, yo no tengo un perfil técnico, ¿no? Y de hecho este estudio empezamos haciendo interfaces con design sprints, siempre entregando wireframes y como todas estas cosas que involucra el hacer el diseño de un producto, y después outsourceábamos la parte de crear la herramienta, ¿no? Después, más tarde, justo en este camino que es entender tu negocio, platicando con uno de nuestros mentores, él justo nos dijo, como amigos, si ustedes hacen esto, pues tienen que estar ahí pegados para poder ofrecer el valor que le quieren dar a sus clientes, ¿no? Porque estábamos teniendo muchos temas de QA, que nos entregaban cosas que ni siquiera sabíamos bien cómo estaban construidas, era como un rollo. Pero bueno, después de 2 años y medio ya tenemos nuestro propio departamento de desarrollo. Justo en el camino entendimos como el perfil que se necesitaba para poder hacer esto de la mejor forma, cuánto costaba. Y la verdad es que sí o sea, no solo nos ha permitido hacer esto de poder controlar y entregar más valor a nuestros clientes, sino que también este perfil de desarrollo acelera un chorro la innovación en tu compañía, porque tiene una perspectiva que pues justo tal vez no existía antes, pero que es súper valiosa para la forma de pensar cosas o de optimizar distintas cosas que suceden, ¿no? Santiago, estamos llegando al final de este capítulo. Muchísimas gracias por venir aquí a cotorrear. Esta es una pregunta que a todo el mundo le hacemos y pues a ver por dónde, qué es lo que ahorita está ocupando tu cabeza, ¿no? Ante los retos que está enfrentando o que enfrenta 500 y tú como su managing partner aquí en Latinoamérica en los próximos años, ¿qué te quita el sueño? ¿Dónde están tus preocupaciones más grandes? ¿Cuáles son los retos que tienes enfrente ahorita? Claro, es un momento muy curioso porque, o sea, como que dices, los retos que enfrenta 500, ¿no? Y pues obviamente en estos 10 años todos los días hemos enfrentado retos, ¿no? Y Claro. como que hemos ido adaptándonos y aprendiendo y generando una cierta fortaleza y ciertas capacidades para que esos retos, pues de alguna u otra manera nos quiten menos el sueño, ¿no? O sea, porque no puedes estar 10 años haciendo algo y yo definitivamente, si todo sale bien, espero otros 10, 20 años de esta aventura al menos, ¿no? Pues sería difícil, ¿no? Que todos los días estés como que, híjole, no puedo con esto, me quita el sueño. Pero sí estamos viviendo un momento muy único ahorita en la industria, donde pues por una situación global con temas de la pandemia, de problemas de distribución, la guerra en Ucrania, una serie de problemas que han generado inflación, pues finalmente hubo un cambio grande de opinión en los mercados públicos respecto a cuánto valen las empresas de tecnología. Eso tiene un impacto muy fuerte en los inversionistas que invierten en la etapa más tardía de las empresas. Y entonces todo eso pues termina en una desaceleración de la industria de venture capital de manera global en los últimos 3 meses. Y fíjate que es un momento muy curioso porque como que de alguna u otra manera la industria se está contrayendo, ¿no? Esto es normal, o sea, hemos visto en el 2008 pasó esto, ahora vuelve a pasar y es como que una parte normal del ciclo, ¿no? De los ciclos económicos que existen en diferentes industrias. Y fíjate que a nosotros, pues, siendo manejadores de capital con 12 años de experiencia, con mucha convicción en el valor que estamos agregando, con un entendimiento, pues, quiero pensar de nuestro negocio, pues siento que nos agarra, entre comillas, bien preparados, ¿no? Nos agarra en un momento donde pues, hemos construido con estos 12 años pues una práctica de inversión, una práctica de entender lo que estamos haciendo que nos parece, pues, que tenemos convicción en ella, y entonces a nosotros nos invita a hacer lo contrario, ¿no? El momento donde la industria se contrae, pues nosotros tratar de utilizar esto como un momento de expansión, lo cual, pues, es una apuesta contraria, que es lo que siempre te dicen como Venture Capital que debes de estar atreviéndote a hacer en las empresas del portafolio, pero pues hacia nosotros mismos también es interesante ponernos ese mismo reto de decir, oye, incluso en estos momentos donde la gente está desacelerando, nosotros nos vamos a retar a seguir acelerando, ¿no? Y queremos traer más valor, queremos seguir. Y eso tiene que ver con que en verdad creemos que las oportunidades son muy grandes, que el ecosistema emprendedor ha crecido en todos lados donde estamos activos, donde hay más talento, hay más gente tratando de hacer estas cosas y si... o sea, siempre nos ha gustado que haya competencia porque pues literalmente no nos damos abasto, nadie, ¿no? O sea, hay más energía emprendedora afortunadamente en el mundo que capacidad de nosotros de trabajar con empresas. Entonces, para nosotros es un llamado fuerte y yo creo que lo que nos quita el sueño en este momento es cómo podemos subir esa barra
ser mejores socios para nuestras empresas, pero también aumentar la velocidad a la que invertimos y seguir haciendo inversiones para que en el futuro podamos hacerlo más, ¿no? Entonces, ese es donde está mi mente en este momento. Perfecto, Santiago. Pues ahí lo tienen. Muchas gracias nuevamente por venir a este espacio a cotorrear un poco. Le recuerdo a la gente que nos esté escuchando que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden encontrar el call to action de la newsletter de este programa. Y si se suscriben, prometemos enviarles una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. Muchas gracias, Santiago, Rodrigo. No, muchísimas gracias a ustedes. Estuvo divertidísimo. Como dices, mucho cotorreo. Hasta la próxima. Cuando el río suena.